semana, y si usted nos honró con su amable presencia, César Morones nos vuelve a acompañar para ahora hacer el análisis postelectoral. César Morones es presidente y director de IMO. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti, muy agradecido Ramiro, de verdad por acompañarnos nuevamente con nosotros. Es al contrario, el agradecido soy yo. A ver, primero que nada, ¿se cumplió lo que IMO había generado como expectativa con la experiencia que tiene de darle seguimiento a las elecciones? Yo diría que definitivamente sí se cumplió, porque en el programa inmediato anterior, que fue exactamente hace una semana, es decir, previo a la elección, tú me preguntaste que cómo veíamos y cómo esperábamos las elecciones en los 4 estados. Nos enfocamos más sobre los 3 que tenían elección para gobernador. Veracruz era solo para ayuntamientes. Pero también estaba una en Oaxaca, que esa se nos fue, una extraordinaria. Sí, y otra en Tlaxcala también. Están esas 2 extraordinarias. Que también cuentan, pues, pero en los medios como que no le pusimos atención. No, no si lo comparas con la importancia y las dimensiones de las otras 3 entidades, sobre todo la del Estado de México. Así es. Por ser la entidad más grande, el padrón más grande y la entidad más rica del país. Bien, dijimos hace una semana que esperábamos una elección muy cerrada en el Estado de México y en Coahuila, y me preguntaste que cuál era la expectativa de quién ganaría. Y recuerdo muy bien, y si no está la grabación, que te contesté que era de pronóstico reservado. Y así está ocurriendo y así ocurrió. Porque en el caso del Estado de México estamos hablando de un porcentaje ligeramente inferior a los 3 puntos porcentuales del ganador sobre el segundo lugar. Sí, pero con un porcentaje de votos nulos superior al 3%. Eso significa que en términos estadísticos se está en condiciones de empate técnico, estadísticamente hablando. Por lo tanto, todas aquellas encuestas que dijeron que la elección era cerrada, así algunas hayan dicho que ganaba quien perdió finalmente, eso no es un desacierto, eso también es acertar, porque la elección fue muy cerrada. En el transcurso del día, lo que te puedo decir, y aquí quiero incluir a Coahuila, qué pasó en Coahuila y qué pasó en el Estado de México, porque se parecieron mucho durante el transcurso del ejercicio diurno, que es la encuesta de salida. Correcto. El parecido es que hubo trenza estadística. Los encuestadores profesionales le llamamos traslape estadístico cuando una fuerza política alcanza y rebasa a otra fuerza política, eso le llamamos traslape. Pero se le llama, yo lo bauticé así, ya un poco ha penetrado ese término, trenza estadística, cuando hay una serie de traslapes. Cuando tú ves en el corte de tu encuesta de salida de medias horas, que en esta media hora está ganando la fuerza azul a la fuerza roja, y a la media hora están con la misma distancia al revés. Sucedió exactamente igual en las 2 entidades, Estado de México y Coahuila. La diferencia es que la ondulación de la trenza en Coahuila fue más prolongada, fue más, digámoslo así, más suavizada, más de largo plazo, mientras que la del Estado de México, y me parece que aquí las damas me van a entender probablemente muy bien. Digo, yo nunca me he dejado trenzas. Hoy no, los hombres, se me está cayendo hasta el pelo. Algunos hombres se ponen trenzas. Hoy en día, en mis tiempos, eso estaba prohibido. Pero las mujeres deben saber lo que es una trenza fina. Yo creo que duele mucho. Así fue de dolorosa la elección del Estado de México para nosotros los encuestadores, porque ahí no era en el media hora a media hora, ni en el hora a hora. Era en cuestiones de minutos, en donde una fuerza política, entiendas el PRI, iba arriba con distancias inferiores al 1%, Ramiro. Y a los 15 minutos iba arriba Morena
por un 1%, y así se comportó durante todo el día. Eso en lo que concierne a la encuesta de salida, que es el ejercicio diurno. En el ejercicio nocturno, que corresponde al conteo rápido, sucedió la misma película. Ocurrieron las mismas trenzas estadísticas durante todo el proceso. O sea, la gente contestó con verdad Sí. lo que se estaba contando, a diferencia de lo que se estaba pronosticando. En algunas casas hablaban de principio que ellos tenían mucho miedo que en la encuesta de salida la gente mintiera. Sí. Pero aquí la fotografía, por lo que advierto, al menos en IMO, sí tiene una relación de congruencia con lo que la gente decía y con el conteo rápido. Sí la tuvo. Debo hacer una acotación importante, Ramiro, para que el público que nos ve sepa antecedentes. Esto es importante. Y honor a quien honor merece. Mira, quien metió a México los conteos rápidos fue el señor Warren Mitofsky en el año de 1994, contratado por la presidencia de la República de Salinas, y contrató a otro despacho, Belden Rusonello, de Washington, D.C. Sí. Y fue público, fue un acto público para darle certidumbre a la elección. Belden Rusonello hizo solamente encuestas preelectorales, pero quien hizo conteo rápido en el 94 fue Mitofsky. No confundir con Consulta Mitofsky. De Roy Campos, esa es otra cosa. Es otra cosa, porque Mitofsky del 94 sale a través de la señal de Televisa. Así es. El señor Warren Mitofsky ya murió. Falleció en el año 2006, aproximadamente en octubre. Y Consulta le pertenece a Roy Campos. Es muy probable que tenga algunas acciones ahí Joaquín López Dóriga, probablemente alguien más, pero no tiene nada que ver con Warren Mitofsky. Mitofsky, fuera de México, es otra casa encuestadora, poco consultada en los Estados Unidos. Mitofsky es originario de Polonia, pero migró a los Estados Unidos desde muy temprana edad. ¿Y qué sucede con las encuestas de salida? Quien las introduce a México fuimos nosotros, aquí en Guadalajara, o desde Guadalajara. Y aquí no fue ni con permiso del gobierno, ni sin él, sino que fue en contra de la voluntad del gobierno, de la República. Claro. En aquel entonces de Ernesto Zedillo. No quería la presidencia de la República que en México llegasen las encuestas de salida, porque ellos tenían la creencia de que eran muy peligrosas para México, toda vez que los mexicanos no estábamos acostumbrados a decir la verdad en las encuestas de salida. Entonces, habiéndola introducido nosotros, la encuesta de salida a México, en el año de 1995 para la elección de gobernador en Jalisco, desde entonces, y hemos participado en todas las elecciones y se cuentan por miles, no nos han mentido nunca en las encuestas de salida, porque para todo hay técnica. En las encuestas preelectorales hemos tenido desaciertos, sí hemos fallado, incluso le hemos fallado a quien nosotros dijimos que quien iba a ganar. Aquí la pregunta es, ¿cuántas veces hemos fallado? Hemos fallado en 5 de cada 100 elecciones. Consecuentemente hemos acertado en 95 de cada 100. El promedio nacional es de 1 de cada 2. O para que la gente lo entienda mejor, 50 veces han acertado y 50 veces han desacertado. Pero de cada 100 elecciones. Esta elección era con un alto riesgo de que la gente pudiera mentir, porque sabíamos nosotros como medios de comunicación, y así lo dimos a conocer a algunos, que el Estado estaba operando a través incluso de dádivas fuera de, ¿no? Y podía existir el tema del miedo al momento de contestar una encuesta de salida, de tantas que estaban generándose afuera de las casillas. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos hay un tema que quisiera también abordar, el voto por voto.
que está diciendo Andrés Manuel López Obrador, la defensa férrea que quiere hacer el PRI de lo que sucedió en estas dos entidades, el Estado de México y Coahuila. Pero además, el otro tema, el PRD. Ustedes advirtieron que el PRD iba a ser también el gran ganador en esta contienda el pasado domingo, porque no solamente ganó el Estado de México dentro de la calidad de votos, sino también en esta coalición que hace con el Partido Acción Nacional. Sí. Volvemos después de la pausa. Está usted en Factores en C7. Me llamo Javier Heredia Magaña. Ahorita que nuestra ampliación va a ser un futuro muy bueno, ¿eh? Colima va a ir hacia arriba va a ir, y esperemos que sigamos con estas obras, los felicito. Como Javier, muchos colimenses se benefician con la ampliación y modernización de 7 caminos que comunican al noroeste y suroeste del estado. Así se agiliza el tránsito por los municipios de Armería, Minatitlán y Tecomán. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. Recordábamos con César Morones la declaración que el pasado lunes hizo Margarita Zavala respecto a culpar a Anaya del gran fracaso que tuvo el PAN en el Estado de México, sin reconocerle que en las demás entidades arrasó, con coalición o no. Y es un asunto en el que también ustedes estaban previendo un crecimiento del Partido Acción Nacional en este tema, cuando el año pasado también fue el gran ganador, y el PRD en el crecimiento que tuvo en el Estado de México. Sí, es correcto. En el Estado de México el PRD tuvo un buen candidato, eligió bien a su candidato, mas hay que decir que después del debate fue cuando empezó la gente a fijarse más en él. Para el PRD en el Estado de México es el antes y después el debate televisivo que tuvieron, al menos el último que tuvieron. Fue el ganador del debate, el candidato del PRD. En segundo lugar quedó la candidata independiente, Castel del Oro, sí, en el debate. Sin embargo, eso no se vio reflejado en sus preferencias electorales, ella. Pero él sí, este candidato. Estamos hablando de un buen candidato que fue increciendo, fue en crecimiento. Y llegó a desplazar a la candidata del PAN, la dejó en cuarto lugar para quedar ellos en tercer lugar con un muy buen 18, casi 19%, que es bastante bueno para todo un estado. Ese triunfo del PRD es atribuible al acierto del candidato y al candidato mismo. Aunque él de manera muy sincera y muy humilde no reconoce a su persona, sino al partido, la realidad es que en las encuestas reflejaban que era más fuerte el candidato que el propio partido. Por eso jaló tantos votos. Sin embargo, en el caso del estado de Veracruz, que no hay que minimizarlo porque es el cuarto padrón más importante del país. Primero Estado de México, segundo Ciudad de México, tercero es Veracruz, ya me equivoqué, cuarto es Jalisco y quinto es Nuevo León. No, Veracruz tercero, perdón por la falla. En Veracruz gana el PRD en algunos estados, haciéndole ganar al PAN, en algunos municipios, haciéndole ganar al PAN dichos municipios, pero en la mayoría de ellos el factor más determinante fue el PAN que el PRD, según las encuestas. En el estado de Nayarit no queda la menor duda. Ahí el gran ganador fue el PAN. Y el acierto del PRD fue haberse puesto a la sombra de un árbol frondoso. De tal suerte que ahí ganan los dos. En ambos estados, el triunfo de esta coalición de derecha y de izquierda, moderadas en ambos casos, fueron muy contundentes, aplastantes, se podría decir. La gran mayoría de los municipios de Veracruz fueron ganados por esa coalición y la gran mayoría
de los municipios en el estado de Nayarit también lo fueron. Al menos la mayoría y los más importantes. Ahí estoy incluyendo a las 4 capitales que tiene el estado. La política, que es Tepic, la económica, que es Bahía de Banderas, Nuevo Vallarta, la tercera, que es Santiago, en el norte del estado, y la cuarta, que es Compostela, que abarca desde lo que conocemos Compostela hasta el mar. Así de grande es. Bahía de Banderas también es inmenso, podría ser un estado, de lo grande que es y de lo rico que es. Ya es más rico que Puerto Vallarta. Es de esas dimensiones el triunfo del PAN. Y también decir que en Coahuila el PAN obtiene la victoria en los números del IMO, tanto en la encuesta de salida como en el conteo rápido, siendo este el más certero que la encuesta de salida, porque ya no es una encuesta, ya es un acopio sobre una muestra de casillas de las actas de escrutinio ya publicadas afuera de la casilla, nos arrojó un triunfo para el PAN de 1.4%. No es mucho, pero es superior a las 7 décimas que nos arrojó el triunfo del PRI en el Estado de México. Para ir poniendo las cosas en orden, en el Estado de México, en el PREP del IMO, el PRI ganó con 7 décimas y en Coahuila ganó el PAN con 1.4 décimas, es decir, el doble. Y no solo eso, importante decir que en el conteo rápido oficial contratado por el IEC, el Instituto Electoral de Coahuila, también triunfó el PAN con 2 puntos. Sí, correcto. Sobre el PRI. Después viene el PREP de Coahuila, que ahí ojalá pudiéramos decir que es el prietito en el arroz y que es solo el prietito en el arroz. No, lamentablemente creo que estamos ante una circunstancia de que se quemó la sopa de arroz. ¿Fraude? No precisamente, pero sí con todas sus letras, lo digo y lo sostendré siempre. Estas herramientas de las encuestas preelectorales, encuestas de salida, conteos rápidos y PREP, no son oficiales ni legales, pero son instrumentos fundamentales para un país democrático. Y no puede ser que el PREP del estado de Coahuila, tu servidor que no durmió esa noche y las noches posteriores, ni los días posteriores, puede constatar y ser testigo de que el PREP se detuvo a las 4 de la mañana del lunes 5 de junio y reapareció a las 9 de la mañana. Correcto. Con un dato muy diferente a cómo venía. Hasta las 4 de la mañana venía ganando el PAN. Cuando se reconecta a las 9 de la mañana, ya el PRI iba arriba. Pero luego se vuelve a desconectar a la 1 de la tarde y regresa a las 3 de la tarde. Fue otro corte de 2 horas. Para desconectarse, en definitiva, prácticamente, a las 7 de la noche del viernes, ya muy a deshoras, porque a la 1 de la tarde que... ¿De lunes? Del lunes 5, sí. Del lunes 5 de junio, el día posterior a la elección, las demás entidades terminaron como se termina normalmente, que es alrededor de la 1 de la tarde. El PREP de Coahuila eran las 7 de la noche y tenía un 73% de avance solamente, y se vuelve a cortar para ya no regresar. Y termina con un corte, con un PRI a favor de 1.5%, que no es amplio. Aún suponiendo que el PRI hubiese, o que el PREP, mejor dicho, hubiese cerrado al 100% y no al 73%, como ahí se desconectó, que haya arrojado 1.5%, Coahuila tiene un problema,
porque en un instrumento que tiene 98% de confiabilidad estadística, que es el conteo rápido, y solamente 2% de error, dijo que el PAN había ganado Coahuila, mientras que el PREP dijo que el PRI ganaba, es decir, una misma autoridad dando resultados divergentes, que no fue el caso del Estado de México. Ahí, y nomás me quedan 2 minutos, ¿es válido pensar que hubo fraude? ¿Es válido pensar que lo que está argumentando Morena de ir por el voto por voto pudiera marcar una diferencia tomando en cuenta ese 3% que maneja el PREP de votos nulos? Mira, en el caso de Morena, Morena no puede pelear en ningún otro lugar más que el Estado de México. No tiene posibilidades en ningún otro lugar. Ganó 2 municipios en Nayarit, hay que decirlo, pero no tienen que ver con una gubernatura del estado más importante. Sí. Morena puede ir, nos lo explicaron algunos abogados, a contar el voto por voto, pero de aquellas casillas en donde la distancia entre el primer lugar y el segundo lugar es inferior al número de votos nulos. Ya. En general, hay más de 3% de votos nulos en el Estado de México, más de 3%, y la distancia entre el primero y el segundo lugar es de menos de 3 puntos en general, pero los abogados me han explicado que el voto por voto a nivel global no es posible, que la ley lo que marca es que se debe de hacer el corte casilla por casilla. En aquellos casos de casillas en donde haya sido más amplio el voto nulo que la distancia con la que ganó el PRI a Morena, ese se debe de abrir. ¿Qué dijo IMO? ¿Ganó el PRI o ganó Morena en el Estado de México? Las encuestas que tú tienes. 8 décimas a favor del PRI en el conteo rápido, con un 2% de grado de error que tiene el conteo rápido. Sí, sí, sí. Entonces, es decir, es empate. Esto apenas estadísticamente hablando. empieza. La judicialización nos llevará meses. Pudiera ser, pero yo tengo la gran esperanza, Ramiro, en que las fuerzas políticas, todas ellas, tengan una visión de futuro y una visión de Estado. Que no se judicialice el proceso, si es esperable, porque Morena realmente no perdió en el Estado de México. El haber obtenido más de 30% de votos contra un PRI que no ha cambiado desde que es PRI, con menos de 3%, francamente estamos hablando de un partido ganador. Si López Obrador lo ve con esa mirada de futuro, no debería de judicializar el proceso. César, como siempre te aprecio mucho que nos hayas acompañado aquí Al en contrario, Factores. muchas gracias. Soy Ramiro Escoto, la próxima semana le espero, jueves a las 6 de la tarde, sábados 22:30 horas por la señal de C7.